Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio. Muchas gracias, Silvia, buenos días para ti, lo mismo para Eduardo, Jonathan allá en Controles, el saludo para la audiencia. Y debemos decir de que este espacio es posible gracias al respaldo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Taller Piacenza, 4 generaciones al servicio del automovilista, en Ayacucho 1130. Tentaciones, confitería, roticería, servicio de lunch, Washington 1110, casi 19 de abril. La 17, calidad en carnes, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de Juncal, casi Soriano. Era nuestro perro porque lo que amamos. En la audición pasada, la recorrida por nuestras calles nos dejó en la calle número 3. Dijimos que la calle número 3 tiene en su recorrido 2 tramos, o 2 nombres, mejor dicho, perdón. En ese primer tramo, el nombre corresponde a General Eugenio Garzón. Y vimos la brillante carrera militar de esta persona que estuvo vinculada en algún momento a Paysandú, que incluso pudo haber sido hasta presidente de la República, pero muy tempranamente falleció. Y el otro tramo dijimos que se llamaba Avenida de los Deportistas desde el año 2001. Dijimos, y así es, que ese segundo tramo se inicia en Avenida Brasil y desde ahí recibe hacia el norte, o mejor dicho, se encuentra hacia el norte algunas cosas para destacar a partir de la Plaza Colón. En un local comercial que empezó a funcionar allá por el año 1933, la fachada más o menos sigue, ha ido cambiando de dueño en todos estos años. En el muro exterior se puede apreciar una pintura realmente interesante. Siguiendo por Avenida de los Deportistas hacia el Club Remeros, en la esquina antes de llegar a la esquina de Carlos Gardel, otro trabajo artístico también para destacar. Ya vamos a conversar sobre todo esto. Y en el día de hoy vamos a hablar, por el mismo precio hacemos 2 calles, estamos de liquidación. Hoy vamos a hacer Paz y Joaquín Lencina. Eso en un instante nada más. Mira, Eduardo, acá está es un dibujo del año 1933 del comercio que te hacía referencia. Se puede apreciar, si uno se planta en esa esquina, el frente está prácticamente igual. Se llamaba en aquel momento La Moda y se sigue llamando así el comercio. Otra cosa que debemos decir con respecto a ese punto, a ese lugar, es que en el centro, donde se juntan las 2 calles, ¿verdad? O el nombre de las 2 calles, Garzón y Avenida de los Deportistas, hay una pequeña rotonda, un ancla enorme, un cartel que dice Puerto, que evidentemente hace mención a ese lugar, o a ese barrio que se empieza a recorrer a partir de ahí. Y la gente trae recuerdos de otros tiempos, y más que la gente, personalmente, me trae recuerdos porque antiguamente, cuando solamente helado se consumía en verano, había una heladería en la esquina, era panadería y heladería, Urlengui, fue famosa en Paysandú. Después pasaron los años, allá ya en pleno siglo XX, casi del 60 y algo para adelante, vino un montevideano, el Pelao Rodríguez, que estableció en 18 de julio y lo que hoy es doctor Luis Alberto de Herrera, la heladería Papumba.
y fue el que prácticamente, yo creo, inauguró el consumo de helado durante todo el año, rompiendo aquello que yo recién les mencionaba. Y el otro negocio enfrente es este que acabo de mencionar, ¿verdad? Vamos a hacer mención a algunos mensajitos que se han ido recibiendo por parte de los oyentes, y realmente tengo para destacar, por ejemplo, al 099-934-676. Alfonso, termina en 453. Es cierto que en otros tiempos los sanduceros aprovechaban mucho más el río. Pescadores tenían la sede flotante en el barco Salvor, donde se comía pescado sacado ahí y de mil maneras. Simón, terminación 975. Antes se podía pasear más por el río. El Pescadores tenía el barco Favorita Isola, y también estaba el Sacra del Saclub. Bueno, el Favorita Isola ya no existe más, fue desguazado, pero el Sacra, que es el de Saclub todavía, presta actividad. Y hablando del Favorita Isola, en el acta número 55 del Club de Pescadores dice, presten atención, el acta 55 es del 28 de marzo de 1938. Se informa sobre la decisión de comprar el buque motor Favorita Isola en la suma de 6.950 pesos. Por mucho tiempo la embarcación será utilizada para realizar excursiones de pesca y de paseo. Yo fui partícipe de uno de esos paseos que se hacía por el río Uruguay. Se salía desde el puerto de Paysandú, se pasaba el puente internacional y se daba la vuelta. Eso ocurría en la Semana de la Cerveza. Después tenemos otro mensaje por acá que dice el celular terminación 459, Silvia. ¿No fuiste vos, Silvia, no? No. Ah, bueno. El mío no termina. Dice, tendría que saberse los nombres de los artistas populares que pintaron los murales que se ven en Avenida Brasil. Tenemos una notita sobre el particular que en el curso del programa del día de hoy lo vamos a pasar. Otro mensaje, ya más extenso, el celular termina en 500 y dice, la zona del puerto es rica en historia, ejemplo en la zona de Héctor Gutiérrez Ruiz e Ituzaingó, donde vivió Raúl Sendic padre. Las viviendas que nunca llegaron a concretarse en el exterreno de Sarandí y Gutiérrez Ruiz, el molino de Sarandí y la fábrica de fideos en Selmar Michelini y Leandro Gómez. Gracias por enseñar de la historia de nuestro barrio querido, zona portuaria y Plaza Artigas. Cuatro generaciones al servicio de los automovilistas. 4 generaciones de la familia Piacenza. Atención, en Ayacucho 1130. Taller Piacenza. Servicio oficial Renault. Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, con artículos de almacén, todo lo que necesite, pero además bebidas, refrescos, lácteos, postres, leña, piñas, todo en Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Tiene reparto a domicilio. Hay tentaciones y tentaciones. La irresistible es en Washington 1110, casi 19 de abril. Repostería clásica, platos tradicionales, platos vegetarianos, prepara lunch para eventos y lo recomendable además, las empanadas. Puede hacer su pedido mediante Pedido Ya, entra en esa aplicación y lo recibe en su casa. Que nos hace falta cada día más. La 17 calidad en carnes, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Puede realizar su pedido al 472-31669. La 17 calidad en carnes con cortes de exportación.
lo consideramos nuestra propiedad. Para regalar o para darse un gusto usted mismo, le recomendamos Joyería y Relojería de Pablo Benítez. Está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Alhajas, anillos de plata, también puede ser para damas o para caballeros. Cadenas de plata, indistintamente para damas y caballeros. Pulseras, bombillas de plata o de alpaca. Relojes de las más afamadas marcas mundiales. Joyería y Relojería de Pablo Benítez en el 522 de calle Juncal. Y se fue con ellas cuando se marchó. Bueno, y antes de retirarnos de este lugar, después de haber comentado sobre la historia del general Garzón, no podemos menos que observar algunas cosas que son para destacar interesantísimas. Por ejemplo, en un viejo almacén, negocio que había ya por el año 1938 que se llamaba La Moda, subsiste el local con otros propietarios, y en el muro exterior sobre la calle que viene a ser la Avenida de los Deportistas, en ese tramo, hay una serie de pinturas realmente interesantes. Buscando, llegamos a encontrar a alguien que nos pueda hacer comentarios, dar referencias sobre quiénes estuvieron realizando estas obras de arte callejeras. Selmar, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer. Bueno, hecha la presentación, ¿qué me podés comentar con respecto a estas pintadas? Bueno, esta serie de murales que no se ubican solamente por calle Garzón, sino que también se pueden encontrar por Avenida Brasil y por Ledesma, se realizaron en el marco de una actividad denominada Pintan las Pibas en marzo del 2019. Esto estaba dentro de otro subtexto, que era una actividad realizada por la Intendencia de Paysandú en ese momento, que era una actividad por el mes de la mujer, ellas en marzo, donde se realizaron una serie bastante grande de actividades en general, y dentro de ellas un punto concreto era el de la pinta de murales. Para esto se hizo una convocatoria en ese momento y acudieron una serie de muralistas mujeres, no solamente de acá Paysandú, sino también de Entre Ríos, Argentina, y algunas participantes desde Montevideo. Se pueden encontrar estos murales que se mencionaban por calle Garzón, que hay 2, por Avenida Brasil hay 3 o 4, y por Ledesma también hay 2. Perfecto, se lo queríamos comentar a la audiencia porque yo lo había comentado en el programa, en la época que estuve en la Junta Departamental, presenté una moción que no tuvo andamiento para que se hiciera una convocatoria para que se pintaran los murales que estaban a lo largo de Avenida Brasil. La moción quedó sin efecto, pero hubo gente que de alguna manera lo recogió y veo con satisfacción que se está cambiando la cara de esta avenida. Sin duda, y cabe destacar, en ese momento nos tocó trabajar desde la interna de la Intendencia. Cabe destacar en aquellos murales que pertenecen a casas familiares, la predisposición de los vecinos, que siempre están muy atentos y muy a favor de que se revalorice y de que se le dé otra impronta a la imagen de la avenida. Estando acá no puedo resistir a la tentación de preguntar lo siguiente, me refiero a quienes han vivido y viven en zonas de inundación. ¿Has padecido las inundaciones? Varias. En algunos casos hemos tenido que salir, en otros no. Cada inundación tiene un contratiempo diferente, según sea la vara, literalmente, de cuánto es que crece el río. En algunos casos el agua ha entrado, en lo que se refiere a mi casa, en otros no. En algunos casos no ha entrado, pero se ha cortado la energía eléctrica, entonces tenemos que retirarnos de todas maneras. Ahora, por suerte, en los últimos años no hemos tenido ninguna inundación grande, pero es un poco, la gente que vive en la zona ya lo sabe, ¿no? O sea, es el riesgo. Perfecto. Bueno, Selmar, muy amable, muchas gracias y buenos días. No, por favor, muchas gracias a ti y estamos a las órdenes.
Otros mensajes recibidos al 099-934-676. Dice, hay cientos o miles de deportistas sanduceros, para destacar y nombrarlos a todos es imposible. Pero quiero agregar a lo que se han mencionado en programas anteriores, a Elío Pérez, uno de los nadadores más importantes que tuvo Paysandú en otros tiempos. Unió a nado, Paysandú y Concepción del Uruguay. Y también intentó el cruce desde Colonia a Buenos Aires. Pedro es el que firma este mensaje, celular terminación 320. Era un tocayo, Francisco, 1361. Dice, empieza así: tocayo, felicitaciones por las rondas mañaneras, muy interesante programa. Siguiendo con los viajes por el río, mi abuelo me contaba que había un servicio de vapores semanales entre Montevideo y Salto y pasaba por Paysandú. Sí, es cierto, Francisco, después que recibí el mensaje la semana pasada, empecé a buscar y me encontré con un aviso en el telégrafo de una empresa que decía: línea Montevideo-Salto, vapor Venus de Montevideo todos los martes, de Salto todos los sábados, con escala en Paysandú. Lo consideramos nuestra propiedad. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Bombillas de plata o alpaca, relojes de las más afamadas marcas mundiales. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Teléfono 4722-7538. Acepta tarjetas. El sereno, el cura y todos los... La 17. Calidad en carnes en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros, con ofertas, por ejemplo, picada 2 kilos 329, muslo 119 el kilo, patitas de pollo 149, el kilo de pollo 119, bola de lomo de primera calidad 359 pesos. La 17, calidad en carnes en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Como testamento, Tentaciones está en Washington 1110, con tentaciones realmente. Platos tradicionales, platos vegetarianos, las exquisitas empanadas de carne con pasa, carnes con aceituna, de jamón, queso y aceitunas. Hay una variedad realmente interesante. Recuerda entonces la dirección. Tentaciones está en Washington 1110, pero mediante la aplicación Pronto Ya puede hacer el pedido directamente, se lo llevan a su casa. Salón Mariana Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Comestibles, bebidas finas, refrescos, pastas, golosinas, helados. Salón Mariana Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Taller Piacenza, 4 generaciones al servicio del automovilista, está en Ayacucho 1130. No hay secretos en los motores de los vehículos para la gente de Taller Piacenza, agente oficial Renault, Ayacucho 1130. Les habíamos comentado que en el programa del día de hoy íbamos a, por el mismo precio, a compartir con ustedes el trabajo sobre 2 calles de Paysandú. Siempre estamos en la zona portuaria. Hubo un tiempo en el cual el nomenclátor de Paysandú, en 3 palabras abstractas, resaltó 3 valores importantes para el ser humano: libertad, progreso y paz. Las 3 estuvieron simultáneamente por mucho tiempo figurando en los planos oficiales de Paysandú. Nos vamos a ocupar de paz y progreso. Las 2 tienen algunas particularidades que queremos resaltar, ya que ambas corrieron en forma paralela
en la zona portuaria y además las dos, junto a una tercera, se encuentran en el escudo de Paysandú. No pudimos ubicar desde cuándo se incluyeron en el nomenclátor sanducero, pero ya figuraban, por ejemplo, en el año 1903. Conviene aclarar, eso sí, que Paz mantiene el nombre hasta nuestros días. En cambio, Progreso desapareció en 1939. En efecto, ese año, por decreto 799 de la Junta Departamental del día 15 de mayo, se estableció en el artículo primero, presten atención, sustitúyese el nombre de la calle Progreso por el siguiente: Manuel A. Ledesma Ancina. En su artículo segundo expresa: solicítase al señor intendente quiera disponer que a la brevedad posible coloque en la ex calle Progreso las chapas de su nueva nomenclatura. Ocurrió, sin embargo, que tiempo después se aclaró que Ancina, el fiel servidor de Artigas, se había llamado en realidad Joaquín Lencina, no Manuel Ledesma. Para reparar dicho error histórico, en el año 2002 se volvió a cambiar el nombre mediante decreto 4152/2002, aclarando la nueva denominación de Lencina en lugar de Ledesma. Yendo a la calle Paz, corresponde decir que corre de sur a norte, teniendo el número 5 en el plano oficial. Nace a la altura de Solís, aunque la zona ha sido alterada por los trabajos de acceso al puerto sanducero. Desde ese punto se desplaza al norte, cruza Avenida Brasil y sigue. En la esquina noreste, en ese punto que estamos mencionando, hace muchos años existió una policlínica. Es un edificio que se destaca nítidamente, pues tiene como una especie de mirador en la parte superior. Se alza sobre el resto de la edificación. Desde hace años ha sido destinado ese terreno para práctica de fútbol a nivel de los niños. Hay un pequeño sector que tiene una hilera de tribunas inclusive. La esquina de Avenida Brasil y Paz llama la atención del paseante, pues mediante un trabajo artístico digno de mencionar, le ha cambiado la cara a este lugar. Hay una placa ahí que dice Mapa Sampaio. Aníbal Sampaio nació en Paysandú, dice la placa, ¿verdad?, el 6 de agosto de 1926. Fue poeta, guitarrista, arpista, compositor, escritor e investigador. Comenzó su carrera a fines de la década de 1930 y no dejó de crear hasta principios del siglo XXI. Luego de un largo peregrinar musical, sigue diciendo la placa, por el continente, comienza a editar su obra por el año 1958 y desde ese momento se convierte en un referente folclórico tanto en nuestro país como en Argentina. Cambió la canción litoraleña y le dio un sentido estético, histórico y político, desafiando los cánones artísticos de la época y las fronteras establecidas hasta ese momento. Su compromiso se hizo canción y lo llevó a la cárcel primero y al exilio después, regresando al país en 1984. Fallece el 9 de mayo del 2007 y pocos meses después de cumplir 20 años. Dicha placa está ubicada en medio de una pintada que se realizó en ese lugar que se puede apreciar, y ahí se observa, por ejemplo, el río Uruguay, una imagen del poeta Aníbal Sampaio, una parte de su emblemática canción que dice: no es un río, es un cielo, refiriéndose al Río de los Pájaros. Penetrando en el lugar, que nos encontramos con Walter. Esta persona se ha tomado para sí el trabajo de recuperar ese lugar que le fue entregado ya sobre los últimos momentos del periodo de la administración de Guillermo Caraballo, en un estado deplorable. Me mostró fotos de cómo lo recibió
Y hay que ver en este momento cómo ha ido mejorando. Con ayuda de alguien, Argüellos, un compañero que lo está ayudando. Y Walter, es Walter Gargano. Cuando me dice su nombre, después que yo me presenté, le digo, ¿qué es del Mota? Soy el padre, me dice. Jugaban la Centella ahí. Exactamente, en ese mismo lugar. El aspecto del exterior está precioso, se ha hecho una churrasquera, se plantaron árboles, se hicieron en lo que podría ser después un lugar con sombra arbórea. Hay mesas de material, bancos, lo están dejando muy lindo. Solamente falta terminar, ni qué decir, los servicios higiénicos, se hizo un salón, un muy buen trabajo, se arreglaron los techos porque le habían sido afanados los tirantes, las chapas, todo, ¿no? Un trabajo muy lindo que lo quería mencionar en este programa y le agradecemos además a Walter la deferencia con que nos atendió para poder aportar todo esto. Pero seguimos, dejamos ese lugar, seguimos por la calle Paz y llegamos a Gardel, y desde Gardel hasta Don Bosco y de ahí hacia la parte de frente de la iglesia San Ramón hay una plazoleta que hubo intención de llamarla la plazoleta de los inmigrantes en la época del arquitecto Belvisi. Se la mantuvo limpio por mucho tiempo, después eso se abandonó. Ahora está prolija, pero no tiene mucha cosa, excepto una plataforma a nivel superior, en el medio de la plazoleta hay que ascender por unas escalinatas por los 4 costados, y ahí pude observar que hay una placa, y realmente es interesante, porque dice, la Intendencia de Paysandú a los inmigrantes austríacos y sus descendientes en el 151 aniversario de su arribo al Uruguay, 1861, abril 2012. Bertil R. Ventos, Intendente Departamental. 15 de abril del 2012. Y a propósito de los austríacos, va a llegar el momento que acá vamos a hablar del sabio Verocay, el doctor José Verocay, un sabio. Realmente cuando yo les cuento la historia es magnífica. Y era hijo de austríaco. En vida nació y vivió sus primeros años ahí en la calle que hoy lleva su nombre, Casi Leandro Gómez. Y a esos austríacos, entre ellos el papá del doctor José Verocay, la Intendencia Departamental colocó una placa en esa plazoleta que está ahí. Y después sigue un poquito más, Paz, ya no como está hasta Florida, con una calle ordenada, sino que después es una senda entre tierra nada más. Es un caminito hasta llegar a Avenida Don José Valle y Ordóñez. La otra calle, Joaquín Lencina, hay quienes escriben Lencina con Z, tiene el número 7. También se desplaza de sur a norte y nace en Avenida General José de San Martín, tocando en su trayecto, por ejemplo, el local que en su tiempo era sede de la comisaría tercera seccional, la que se trasladó para allá, para cerca del Trébol, después la escuela de policía, sede de los grupos de apoyo, y más adelante, después de cruzar Avenida Brasil, deja a un costado la iglesia San Ramón, y al llegar a Don Bosco hay que hacer un pequeño desvío, hay un complejo deportivo ahí, y se puede seguir hasta Valle y Ordóñez. Aunque para mí esa calle no se llama Valle y Ordóñez, en su momento les vamos a explicar por qué. Digo, sostengo y voy a luchar para que así sea. Ese sector de lo que en otros tiempos era la avenida José Valle y Ordóñez se llama, desde mucho antes de 1972, cuando se le puso José Valle y Ordóñez, desde mucho antes, repito, José Bertoni. Un sanducero que en las primeras décadas del siglo XX tuvo un gran destaque, primero como remeros, fue el creador de una travesía a remo que se hacía desde Colón hasta Paysandú, unió Paysandú y Buenos Aires a remo junto con 3 amigos más, fue directivo de Club Remeros, integró después y tuvo participación en la creación del Club de Pescadores, del Yacht Club, integrante del centro comercial
fue secretario o vicepresidente, después tendría que aunar más en este tema cuando tratemos la calle, que yo digo que se llama José Bertoni. Participó en lo que eran los trabajos organizativos de aquella famosa exposición agroindustrial del año 1948, que fue el boom para Paysandú. Y bueno, y con respecto a la Encina, algo más que podemos decir es que era hijo de esclavos, nació en Montevideo en 1760 y murió en Paraguay, según se dice, en 1860. Artigas murió 10 años antes, en 1850. Fue comprado por Artigas en Brasil, donde lo encontró, lo liberó de inmediato y desde entonces fue servidor fiel, acompañándolo en diversas batallas y siguiéndolo hasta Paraguay, donde, como mencionamos, los dos murieron. Según el historiador sanducero Daniel Vidar, los restos de Ancina se perdieron en una fosa común en Guarambaré, Paraguay. Y él sostiene que los restos repatriados desde la nación guaraní no son los de Ancina, como se creía, sino de Manuel Ledesma, quien marchó después al Paraguay, después que se había ido el propio Ancina con Artigas. Era otro afroamericano, también soldado de las legiones artiguistas. Bueno, con esto nosotros ponemos punto final a nuestros trabajos, nuestros comentarios sobre estas dos calles de la zona portuaria. Ya vamos a seguir en los próximos programas de las otras calles que faltan de la zona portuaria, que la establecemos hasta la calle que hoy se llama Selmar Michelini. Hasta el próximo jueves, muchas gracias. Filosofía de la libertad. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.